Hola amigos y bienvenidos a Autosanación y a este programa especial de Navidad 2018. Bien, para empezar vamos a poneros un pequeño resumen, un pequeño vídeo resumen de todo lo que ha sido el transcurso de este año en los más de 80 vídeos que hemos emitido ya. Un pequeño resumen a modo de broma para que veáis también algunos fallos que hemos cometido en la realización de algunos vídeos, alguna toma falsa, y sobre todo también que sepáis que un vídeo que a lo mejor dure 10 minutos, de 10 minutos de duración, cuesta más de 2 horas toda su elaboración hasta que al final sale a la luz. Así que nada, os dejo con este vídeo, espero que os guste y nos vemos enseguida. Bueno, ya está grabando. ¿Todo bien o no? Sí. Tomando conciencia. Vamos a hablar sobre, claro, Bueno, ya está grabando. ¿Todo bien o no? Sí. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este canal llamado Autosanación. Hoy queremos hablaros sobre la descodificación biológica y sobre todo cómo podéis sanaros a vosotros mismos. Tralala. Guau, qué diferencia, ¿no? Ya no estamos ahí con la buena. Tralala. Guau, qué Tralala. Guau, qué diferencia, ¿no? Ya no estamos ahí con la agonía, ¿no? De... Diferencia, ¿no? Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este canal llamado Autosanación. Hoy queremos hablaros sobre la descodificación biológica y sobre todo cómo podéis sanaros Claro, hombre. Tirititim. a vosotros mismos. Yo empecé con la descodificación biológica hará 6 años, o más de 6 años. Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. Tralala. Guau, qué diferencia, ¿no? Ya no estamos ahí con la agonía, ¿no? Del cable. Claro, hombre. Tirititim. Bueno, pues ahí estaban esas pequeñas tomas falsas y bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a continuar este programa y qué mejor manera que de la mano de Moisés García, porque en esta ocasión nos va a hablar sobre el Tai Chi. ¿Qué es el Tai Chi? ¿Qué beneficios nos puede aportar el Tai Chi Chi Kung a modo de relajación, etcétera? Bien, pues hemos tenido una conversación con él, una pequeña entrevista y nos lo ha dejado muy claro. Vamos a verlo y estamos enseguida con todos vosotros. Hola amigos y bienvenidos de nuevo a Autosanación. Hoy tenemos con nosotros de nuevo a Moisés García. Hola Moisés, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jesús? Bueno, pues Moisés, tenemos que decir que además de acupuntor también da clases de Tai Chi Chi Kung y bueno, pues vamos a tener una pequeña entrevista hoy contigo, pero antes de que entremos en materia vamos a ver un pequeño vídeo tuyo para que nuestros amigos se hagan una pequeña idea de qué es lo que haces, ¿qué te parece? Muy bien. Pues nada, dentro vídeo.
Bien, bueno, espero que os haya gustado estas imágenes. Ahora vamos a entrar en materia. Y bueno, para empezar, pues Moisés, ¿qué sería el Tai Chi o el Qigong? Bueno, Chi significa energía y Kun significa trabajo, por lo tanto, Qigong sería, podríamos decir, cualquier movimiento con el que se trabaje con la energía, ¿no? Eso sería Qigong. Pasa que estos movimientos, bueno, están pensados pues para trabajar al mismo tiempo la respiración, ciertos canales energéticos, con posiciones que hacemos de las manos, por ejemplo, al estirar suavemente, porque en el Qigong lo que hacemos, cualquier movimiento, lo tenemos que trabajar con la mayor relajación posible, porque si hay rigidez, si hay tensión, lo que vamos a hacer es bloquear la energía. Entonces no nos interesa. Los chinos dicen que la base de la salud está en el fluir armónico de la energía, es decir, que fluya constantemente por todo nuestro cuerpo a través de los diferentes canales energéticos, ¿no? Entonces, lo que decía antes, diferentes posiciones, por ejemplo, al estirar esta parte de aquí, esto es una posición de un movimiento, al estirar la cara externa de la muñeca, pero ligeramente, ¿no? Simplemente sentir un estiramiento sutil. Vamos a trabajar los canales energéticos que pasan por la cara externa. Igual que, por ejemplo, en diferentes movimientos, cuando empujamos, se empuja muy suavemente, sin tensión alguna, con mucha relajación. Estiramos la cara interna de las muñecas y ahí también trabajamos los canales que pasan por ahí. Entonces, bueno, el Qigong sería eso, englobaría la respiración también, con la que hay que estar atento, hay que coordinar la respiración con el movimiento. La respiración ha de ser abdominal, que es la respiración bueno, innata, ¿no?, que tienen los bebés, respiran con el abdomen. Y a medida que vamos creciendo, vamos elevando esa respiración a nivel torácico, pero que no es tan completa como la abdominal. Además, la respiración abdominal va a proporcionar un masaje a los órganos internos. Luego hay diferentes tipos de Qigong, como sería pues, el Qigong para trabajar las articulaciones, para fortalecerlas a nivel de músculo-tendón, el Qigong, digamos, terapéutico, que va a trabajar diferentes canales energéticos, y cada canal energético va a estar relacionado con un órgano, que a su vez ese órgano va a generar una emoción determinada. O sea que lo que hacemos con el Qigong, con todos estos movimientos, es mover la energía, trabajar los canales energéticos que digamos que son imaginamos que son como gomas elásticas. Entonces, al estirarlas, al contraerlas, esos canales se van de alguna forma a estimular. Canales energéticos y puntos de acupuntura. Bueno, también entra, como he dicho, la respiración, el cambio de peso, adelante, atrás, la conexión con la tierra, la conexión con el cielo. Son muchos elementos los que entran dentro del Qigong. Es una meditación también, en fin. La verdad es que es bastante completo. Es bastante completo, sí. Bien, ¿el Qigong es algo que se pueda practicar solo o necesitas la ayuda de alguien? Bueno, el Qigong se puede, diría yo que se puede practicar solo, pero una vez que tengas una base. Lo mejor es tener siempre a alguien, un profesor, que te vaya guiando y sobre todo que te vaya corrigiendo las posturas, porque hay determinados movimientos en los que hay que estirar, hay que poner la mano en una posición determinada para estirar, trabajar ese canal energético. Si no, es simplemente un movimiento que tú haces, ¿no? ¿Y en caso de hacerlo mal, podría ocurrir el caso de que perjudicara o la energía o no?
O en el peor de los casos no notaría ningún beneficio y ya está. Bueno, hacerlo mal, siempre vas a hacer una gimnasia, ¿no? Pero claro, el Qigong no es una gimnasia, aunque externamente veamos a alguien que está haciendo Qigong o Tai Chi, parece que estemos viendo que esté haciendo una gimnasia, pero realmente el trabajo que se está haciendo es a nivel interno, ¿no? de movilizar el chi, la energía. Entonces, bueno, hacerlo mal no creo yo que genere ningún aspecto negativo en hacerlo mal, ¿eh? Simplemente no va a producir los resultados que tendría que producir. Muy bien. ¿Y cada cuánto se debe practicar el Qigong? ¿Con qué frecuencia? Bueno, habría que generar un hábito, como todo. Es decir, habría que realmente 5, 10, 15 minutos al día, pero claro, diariamente, ¿no? Eso es lo que más va a hacer. Es como todo, que quiere conseguir algo, pues tiene que, bueno, de eso hacer una rutina y hacerlo pues diariamente. Que no puedes diariamente, pues día sí, día no, pero lo mejor, como digo, es a diario, aunque sea un poco, pero estar esos 5, 10, 15 minutos concentrados en el Qigong, en el movimiento que estás haciendo, o los movimientos, y eso te va a proporcionar a la larga pues bastantes beneficios. Claro, en estos tiempos, como siempre queremos las cosas que sean rápidas, ¿no? Que funcionen Exactamente, ya, pues, en estos tiempos y ¿no? en esta cultura occidental, totalmente contraria a la oriental, claro. O sea que al final la constancia sería Exactamente, ¿no? sí, la clave. La constancia. Muy bien. ¿Y tú has llegado a sentir algo con todo este movimiento de energías del Qigong? Bueno, lo que siempre noto es la energía en las manos. Las manos, por ejemplo, en todos los movimientos que utilizamos las manos para empujar o moverlas de un lado al otro. Normalmente hay que... Yo siempre digo que hay que, cuando empujamos, hay que como presionar, pero muy ligero, ¿no? Como si estuviésemos empujando algo suavemente. Eso va a hacer que... además, con la intención de la mente, eso va a hacer que el chi, que la energía, fluya hacia la mano que se mueve o hacia la mano que defiende o que golpea. Entonces sí que noto normalmente la energía en las manos, y una vez haciendo posturas estáticas, posturas del árbol, sí que noté como se detuvo el tiempo, ¿no? Se detuvo por un momento el tiempo y sentí como que formaba parte de todo. Por unos instantes, no sé cuánto tiempo, pero claro, enseguida que metí la mente, introducí la mente pensando o siendo consciente de que estaba en otro estado, pues claro, automáticamente esa sensación desapareció. Y otra vez, haciendo el movimiento de una mano defiende la cadera y la otra empuja, sí que noté en esta mano una sensación energética muy grande, como de condensación o, bueno, como de fuerza, como de mucha fuerza en la mano. Muy, muy interesante, la verdad. Y bueno, ya para terminar, como última pregunta, y quizás también sea la más importante, que sería ya el caso práctico, ¿no? ¿Qué beneficios tendría practicar el Qigong? Bueno, pues el Qigong tiene realmente muchos beneficios. Hay que tener en cuenta que es una terapia y forma parte de la medicina tradicional china, igual que es el masaje, igual que es la fitoterapia, igual que es la acupuntura, la moxibustión, también está el Qigong como forma de tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, trabaja el estrés, ¿no? Puede eliminar bastante el estrés, regula la tensión, la presión sanguínea, trabaja también la ansiedad. Al movilizar la energía también es la que va a guiar también a la sangre, por lo tanto va a bombear bastante sangre, y si hay un bombeo
mayor de sangre, pues lógicamente esa sangre va a aportar, ¿no? Va a llevar más nutrientes a todo el organismo. Y bueno, va a regular también el sistema digestivo, va a activar también, o va a regular tanto el yin como el yang, ¿no? Es decir, las personas que son muy pasivas les va a subir el yin, las personas que son muy yang, muy activas, pues también las va a regular. Es decir, que tiene bastantes beneficios el Qigong. Luego ya se puede hacer un Qigong más enfocado a la patología que tenga la persona, pero así en general, al trabajar los canales energéticos, bueno, va a hacer un trabajo global y también va a regular las emociones. Hemos dicho que en medicina china son los órganos, o en realidad las entrañas, ¿no? La parte yang, la que va a generar la entidad psíquica, la emoción, y el órgano, al ser yin, lo va a albergar. Por lo tanto, si yo tengo equilibrados los canales energéticos, pues voy a tener unas buenas emociones y por lo tanto un buen Zen, ¿no? Una buena psique. Bueno, pues realmente bastante interesante todo el tema del Qigong. Espero que os haya gustado y ya para concluir, si a alguno de nuestros amigos pues le resulta interesante o quiere dar alguna clase o quiere saber un poquito algo más sobre el Tai Chi Qigong, ¿nos puedes dar alguna vía de contacto o algún canal de YouTube que tú tengas donde puedan encontrar más material? Bueno, sí, tengo un canal de YouTube, se llama Moisés García, luego dejamos la dirección debajo del vídeo. Moisés García, aparece un logotipo de un yin yang en amarillo, y ahí es donde voy poniendo pues diferentes masajes con digitopresión para determinadas patologías. Tengo también clases de medicina china, clases de Qigong, etcétera. Muy bien. Ahí pues, pueden dejar algún comentario. Bien, pues espero que os haya gustado esta charla que hemos tenido hoy con Moisés García. Y nada, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Bien, gracias a vosotros, a ti Jesús, y bueno, hasta la siguiente. Muy bien, y a vosotros nada más, con esto nos despedimos, espero que os haya gustado y nos veremos en un nuevo vídeo. Gracias y hasta la próxima. Bueno, pues ahí estaba esa entrevista con Moisés García hablando sobre el Tai Chi Qigong. Ha sido muy interesante. Y bueno, nos acercamos ya a la recta final de nuestro programa de hoy. Y como plato fuerte, para terminar, vamos a entrevistar de nuevo a Ricardo. Ricardo, como sabéis, es un estudioso de la psicología analítica de Jung, de Carl Gustav Jung. Y ha venido en esta ocasión a nuestro programa, y sobre todo en estas fechas navideñas, para hablarnos sobre Jesús. Sobre la simbología que se esconde detrás de todo ese misticismo sobre la vida de Jesús de Nazaret. Ricardo, como sabéis, se basa en la simbología y nos va a dar una reinterpretación, nos va a dar una lectura diferente que a creyentes y no creyentes les va a resultar muy interesante. Así que os dejo con esta entrevista, espero que os guste y nos vemos en un instante, no os vayáis. Hola amigos, bienvenidos a Autosanación. Hoy nos encontramos de nuevo con Ricardo. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Jesús. Me alegro mucho de estar con vosotros y bueno, pues vamos a... Encantados de tenerte aquí de nuevo. Y bueno, estamos en fechas navideñas y hemos pensado, bueno, qué mejor que llamar a Ricardo para tratar el tema sobre Jesús de Nazaret. Y vamos a dar, si es posible, otra versión diferente a qué es lo que dice la Iglesia o qué es lo que la Biblia refleja, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos empezar diciendo sobre Jesús? ¿Cuál sería tu otra lectura sobre Jesús de Nazaret? Bueno, es muy interesante realmente que me hayas planteado esta pregunta. Y claro, viniendo de Jesús no me podía negar de hablar de Jesús, ¿no? Lo cierto es que Jesús de Nazaret es una figura tremendamente
podríamos decir, con una gran influencia, evidentemente, en nuestra cultura. Y habría varias formas de plantear el tema, ¿no? Yo voy a elegir una. Por supuesto, siempre desde todo el respeto que siento por las personas creyentes e incluso también por los no creyentes, porque creo que toda persona es respetable, ¿no? Yo no conocía a Jesús de Nazaret, o por lo menos no lo recuerdo. Al margen estamos ya de otras creencias, como puedan ser, por ejemplo, las hindúes, donde piensan en reencarnaciones y tal. Yo no recuerdo haber reconocido a Jesús de Nazaret, con lo cual, ¿cómo puedo yo opinar de Jesús de Nazaret? ¿Qué puedo decir yo de Jesús de Nazaret? La verdad es que me pones en un compromiso. Pero no obstante, me voy a mojar. Vamos a hablar de Jesús de Nazaret. Venga, vamos. Entonces, no voy a hablar del Jesús histórico, porque hablar de una persona que al fin y al cabo ha llegado a nuestros días a través de una serie de escritos, pueden ser evangelios, donde algunos concuerdan, otros no concuerdan, porque tengamos en cuenta que sobre Jesús de Nazaret hay varios evangelios. Están los evangelios canónicos, como el de San Juan, el Lucas, en fin, bueno, los que aparecen en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Los oficiales, ¿no? Los Se puede oficiales, decir, ¿no? pero también hay otros evangelios, que son evangelios apócrifos, que también circulaban más o menos por la época de Jesús y que dan una visión de Jesús, sobre todo pues de una época de la vida de Jesús que no aparece en los apócrifos. Entonces, ¿quién fue Jesús? Sinceramente, es difícil dar una contestación de quién fue Jesús, qué es lo que pasó con Jesús y bueno, de alguna forma, como no tengo la máquina del tiempo para volverme a ir allí como el caballo de Troya de JJ Benítez en su momento, que me encantaría ir a hacerle esta entrevista. ¿Te imaginas Jesús haciéndole una visita? Jesús, oye, Sería muy interesante. es que sería interesante, pero no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que me queda a mí de Jesús? ¿Qué nos queda entonces? Me queda la imagen, me queda la creencia, me queda, volviendo a Jung, que al fin y al cabo es un poco donde yo más he estudiado, lo que me queda es el arquetipo de Jesús. Y mientras que del Jesús físico no tengo dirección, teléfono y móvil, por así decirlo, sí que tengo dirección, teléfono y móvil del Jesús psicológico. Y es de lo que de alguna forma yo estaría dispuesto a compartir con vosotros. El Jesús psicológico, es decir, cuál es la imagen que tenemos de Jesús como arquetipo y qué implicación tiene Jesús en nosotros como arquetipo. Ya en el anterior programa definimos lo que era un arquetipo. Al fin y al cabo, un arquetipo no es ni más ni menos que un programa mental, una estructura mental que nos induce a un comportamiento. Creo que es importante analizar, observar que la idea de Jesús ha producido un comportamiento en las personas desde hace más de 2000 años. Entonces, en el momento en que induce un comportamiento, esa idea se ha convertido en un arquetipo. Es un programa que automáticamente nos permite acercarnos al concepto que nosotros tenemos de Jesús. Perdona que te interrumpa. Entonces, ¿quieres decir, para que la gente que nos escuche pues lo pueda entender de una manera fácil, vendría a ser todo como una simbología? Es decir, el tema de la cruz, todo lo que le ocurrió históricamente a Jesús, vendría a representar como una especie de simbología, ¿no? Como unos símbolos o una especie de... Sí, ¿no? El arquetipo al fin y al cabo se expresa a través del símbolo. Pero lo fundamental estaría en decir, bueno, ¿qué representa Jesús para mí? ¿Cuál es la imagen que yo tengo de Jesús? Porque esa imagen me va a producir a mí, o me va a atraer, por así decirlo, mi vida. Me va a condicionar en mi vida. Entonces, analizar el arquetipo crístico es lo que nos puede llevar a conocernos a nosotros mismos a través de esa imagen que Cristo en su momento, que Jesús en su momento hace 2000 años, de alguna forma plasmó o creó, y que ha seguido influenciando en nuestras mentes a través de todos estos milenios, de estos 2 milenios que ha transcurrido desde Cristo. No sé si esto es un poco lo que... Sí, vamos a ver si podemos concretar un poco más, ¿vale?
ya estamos hablando de los arquetipos, que es también simbología. Por ejemplo, el tema de la cruz, el simbolismo de la cruz, ¿qué vendría a representar? Porque realmente cuando lo crucificaron en la cruz, pues imaginamos que habría un mensaje mucho más profundo, ¿no?, que simplemente una crucifixión. ¿Qué representaría a nivel inconsciente la cruz? Bueno, esto que me preguntas es para mí muy importante. Si nosotros miramos simbólicamente qué representa la cruz, esotéricamente la cruz representa la materia. Y el hecho de morir en la cruz implica una muerte en la materia. Es decir, es llegar a materializar, por así decirlo, toda la vida de Jesús se resume, por así decirlo en principio, en esa muerte en la cruz. Pero aunque se resume ahí, es decir, es la culminación de la obra de Jesús, no representa la totalidad de la obra de Jesús. Son dos cosas diferentes. Sí que es cierto que ahí se produce una inflexión. Hemos llegado a la muerte de Jesús. ¿Pero qué significa la muerte de Jesús? Esto para mí sí que es importante. ¿Qué significa luego posteriormente la resurrección de Jesús? Pero fundamentalmente, ¿qué es el mensaje que nos transmite Jesús? Ahí es donde está la esencia del problema. Que nos va a inducir, según entendamos este mensaje, nos va a inducir a un tipo de comportamiento o a otro tipo de comportamiento. Y yo creo que todos lo hemos entendido mal, el mensaje. Bueno, todos los hemos entendido de una forma. Yo creo que ahí existe una forma predominante de entender el mensaje de Jesús. A mí me preocupa cuando se dice, es que Jesús vino y murió por nuestros pecados, por ejemplo. Automáticamente nos está induciendo un complejo de culpa muy importante. Sin embargo, si analizamos realmente las palabras de Jesús en los 4 evangelios, a mí lo que más me llama la atención, pero digo que a mí, no quiere decir que a otro le llame la misma atención. A mí me dice, mi Padre y yo somos uno. Yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Estas dos, por ejemplo, frases me llaman muchísimo la atención porque resumen un poco la creencia de Jesús de Nazaret. Mi Padre y yo somos uno. Me está diciendo de que él se siente identificado con algo que llama Padre. Si entendiéramos realmente qué significa ese Padre, que está muy relacionado en principio con la creencia judía, más que y hebrea, de hecho, porque no es lo mismo judío que hebreo, pero bueno, en general se tiende a confundir, del Yahvé del Antiguo Testamento, automáticamente él se identifica, cuando dice mi Padre y yo somos uno, se identifica con ese Dios. Y esto tiene una serie de consecuencias. Esto tiene una serie de connotaciones muy importantes, porque cuando a él le preguntan, di si eres tú el Hijo de Dios, él nunca dice, él de hecho es curioso porque él habla mucho de yo soy el Hijo del Hombre. No dice que sea el Hijo de Dios, en principio. Pero sin embargo tampoco lo niega. Cuando, si mal no recuerdo, yo estoy echando mano de la memoria, puedo equivocarme, pero cuando está ante Pilato, dime si eres tú el Hijo de Dios, dice, no, o ante Nicodemo, no lo recuerdo en estos momentos exactamente. Porque hay que decir a todos los que estén viendo este vídeo que esto es algo improvisado, con lo cual ha surgido así, bueno, y me parece que la frescura de la naturalidad pues también es buena, ¿no? Pero si mal no recuerdo, no sé si es Nicodemo o si en este caso concreto fue Pilatos, cuando le preguntan, dime si eres tú el Hijo de Dios, creo que fue Nicodemos, cuando dice, tú lo has dicho, es decir, él no lo niega. Luego, ya nos vamos acercando un poco a la creencia de ese Jesús de Nazaret. Y esa creencia fundamental de Jesús de Nazaret produjo un tipo de comportamiento en Jesús de Nazaret, que le llevó a una cruz, y dice ser que luego posteriormente a una resurrección. No voy a entrar ahora en si esto es simbólico o real, porque cada cual debe de creer lo que deba de creer. Yo no descarto en esa... de hecho, es más, me voy a mojar. Yo sí que creo en la resurrección de Cristo. Pero bueno, esto ya daría tema a otro programa. La cuestión y lo importante para definir ese arquetipo crístico es que tiene unas bases muy sólidas.
La primera, Cristo creía que era el Hijo de Dios, pero no era un Hijo de Dios separado de Dios, donde existe Dios y mi Padre, o sea, o mi Padre y yo, sino mi Padre y yo somos uno. Tal y como yo lo capto, ya digo que esto es una interpretación personal y pido ya de antemano, de verdad, a todos los que nos estén escuchando, por supuesto, perdón si le ofendo, porque no es mi intención ofender a nadie, sino todo lo contrario, sino simplemente dar un matiz más. Mi interpretación personal es que él estaba convencido de que era no un hijo separado de Dios, sino como un estado de Dios, una manifestación de Dios en el mundo. Una manifestación física, ¿no? Una manifestación, una emanación. Porque mi Padre y yo somos uno, quiere decir que no estamos separados. Y esto para mí es lo fundamental del arquetipo crístico. Cuando se llega a esa conciencia donde Cristo se identifica con Dios como una manifestación, como un estado de Dios, automáticamente nos está transmitiendo algo fundamental. Y es que está rompiendo de alguna forma con la interpretación del Antiguo Testamento, donde el hombre está separado de Dios. Y rompiendo también la dualidad, ¿no? Claro. Él automáticamente deja de estar separado de Dios para ser uno con Dios. Para ser uno, llamémosle con Dios, para los que no crean en Dios me da igual, con el campo unificado de conciencia universal, llamémoslo como sea. Pero la cuestión es que él se siente una emanación de eso. Y ese es el arquetipo crístico. Esa es la diferencia que marca el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Esta es la diferencia que nos trae Cristo con respecto al anterior. Esta es la diferencia entre el hombre nuevo, el llamado el Hijo del Hombre, como él se llamaba, y el hombre viejo, pegado a Moisés y a las tradiciones. El hombre viejo se siente separado de Dios. El hombre viejo se siente que ha transgredido la ley de Dios. El hombre viejo siente que ha fallado a Dios. Mientras que el hombre nuevo, el Hijo del Hombre, se siente uno con Dios, se siente la manifestación de Dios, viene a cumplir concretamente la voluntad del Padre. Y llega hasta el extremo de la muerte, pero no para salvarnos, desde mi punto de vista, y vuelvo a repetir, con todo respeto a las creencias de todos los cristianos o no cristianos. No viene a salvarnos porque con su muerte nos salva. No es exactamente así como yo lo veo. Él nos salva porque nos cambia la mentalidad y donde automáticamente permite que nosotros seamos capaces de asimilar el concepto de que somos una emanación del Padre. Con lo cual no hemos transgredido nada, sino que hemos venido aquí a vivir toda una experiencia que lo que hace es ni más ni menos que manifestar la infinita potencialidad del Padre. Esta es la diferencia. Este es para mí el arquetipo crístico. Es una diferencia muy importante, muy a tener en cuenta. Date cuenta que al final, aunque Jesús teóricamente lanzara ese mensaje de unidad, como te decía antes, nuestra mente siempre tiende a malinterpretarlo todo y a dividirlo todo. Porque, por ejemplo, en el caso de él siempre hablaba del reino, ¿no? Del nuevo reino, pero claro, los discípulos pues siempre le decían, bueno, ¿y cuándo va a venir ese reino, no? Es como que pensaban que tenía que ser algo físico, ¿no? Algo que se iba a materializar, siempre pensando en fuera, ¿no? Algo de fuera que va a venir, cuando realmente o posiblemente esa no sería su mensaje. Claro, cuando habla de reino, dice, mi reino no es de este mundo, y habla del reino de los cielos. Si nosotros miramos en la tradición antigua qué significa cielo, bueno, el cielo es algo que está arriba, ¿eh? No es algo que esté abajo en principio, pero también simbólicamente representa lo etéreo, la mente. El reino de los cielos es el reino de la mente, es el reino de las creencias, es el reino ¿cómo lo diría yo?
sin desviarme del tema, sería como la estructura psicológica del hombre. Es decir, es el reino de la mente, es el reino espiritual, entre comillas, pero que no deja de ser el reino de tus creencias, de la mente, de cómo tú concibes el mundo. Entonces, su reino no es de este mundo, no es el reino físico, no es el reino de la materia, no, él lo que domina perfectamente es un reino diferente, un reino que se diferencia del reino material, en que el reino material tiene unas características fundamentales. Es el reino de la dualidad, es el reino de la división, es el reino de la multiplicidad. Y ese reino dicen que está gobernado por otro, no por la unidad que representaría al Padre, sino por la multiplicidad, que en su momento también lo podemos observar en los evangelios cuando Cristo se retira al desierto. Después de ayunar 40 días, se encuentra simbólicamente con el demonio. Es muy curioso lo del tema del demonio ahí. Él, cuando se enfrenta a las famosas 3 tentaciones y se encuentra con el demonio, hay que tener tener claro qué es el concepto del demonio, o concepto del diablo, que además etimológicamente, si mal no recuerdo, diablo viene de diabolare, y diabolare viene de división. Es el reino de la división, es el reino de la multiplicidad, pero el reino de la división y de la multiplicidad que ha perdido la conciencia de la unidad. Mientras que Cristo y Jesús comprenden el reino de la unidad y se da cuenta que la multiplicidad es aparente, mientras que la unidad es real. Y esto es un cambio de conciencia, esto es un cambio profundo, donde para Cristo, para Jesús, nosotros no estamos divididos, porque no existe, por así decirlo, como verdad absoluta la multiplicidad en sí, sino que la multiplicidad es una manifestación de la infinita unidad que existe en ese mundo que él llama reino de los cielos y que representa el reino del Padre. Por tanto, por ejemplo, el tema de la creación de la primera iglesia por el apóstol San Pedro, y eso ha conllevado a multitud de iglesias a lo largo de todo el mundo. Esto también sería una manifestación de nuestra mente dual. Bueno, es muy interesante lo que me preguntas, pero yo creo que esto daría para otro programa. Es decir, realmente hay una interpretación tradicional de que cuando Cristo se retira, de hecho, con sus 3, vamos a llamarle, más próximos apóstoles, que son Pedro, Juan y Santiago. Estando los 3 juntos, a cada uno de ellos le pregunta: ¿quién crees que soy?, ¿no? Y uno le dice: bueno, pues yo creo que tú eres Elías, el otro tal. Y cuando le pregunta a Pedro, dice: yo creo que tú eres el Hijo de Dios vivo. En ese momento Cristo, estoy transliterando, no estoy seguro si son estas las palabras, pero más o menos le viene a decir: en verdad, Pedro, en verdad, Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en ese momento todo el mundo ha dicho: pues lo ha nombrado Papa. Pero si examinamos con mayor profundidad el tema, la cosa no está tan clara. Realmente, Simón, en verdad tú eres Pedro, y Pedro es piedra. Y piedra es, hay que ver el concepto de piedra, que significa litos, literal. Literalmente acabas de decir la verdad: yo soy el Hijo de Dios, y tú acabas de reconocer en mí. ¿Qué es lo que acabas de reconocer? Que yo soy el Hijo de Dios vivo. Pero claro, esto habría que enlazarlo con el programa anterior. El hecho de que tú en un momento determinado en tu mente seas capaz de aceptar una verdad, aunque la proyectes en el otro, es porque la has reconocido en ti. Estábamos hablando de una estructura más compleja, ¿no? Donde en física se llama holografía, ¿no? Un universo holográfico implicaría que tú verías tu propia imagen reflejada fuera, ¿no? Donde verías la misma verdad reflejada fuera, pero el hecho de verla fuera, es decir, de reconocer que Cristo
de que Jesús era el Hijo de Dios vivo, acababa de reconocer su propia divinidad en él. Y esto ya nos lleva precisamente a otro punto importante, Jesús. Nos lleva a que al hecho de que Pedro fuera capaz de reconocer la divinidad de Cristo como Hijo de Dios, lo que estaba sucediendo era un verdadero milagro. Y es que Pedro estaba reconociendo a través de esa proyección la propia divinidad suya. Y entonces él con toda propiedad va y dice, en verdad, Simón, tú eres Pedro, y sobre esa verdad de lo que acabas de reconocer, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Ahí está el tema. Entonces, ¿podemos interpretar por esto que Pedro realmente lo reconoció de una manera literal? Sí, él reconoció, él fue capaz de ver al Hijo de Dios en Jesús. Y entonces fue capaz de reconocer al Hijo de Dios en sí mismo. Y evidentemente eso le hace papa. Pero es que si tú eres capaz de ver al Hijo de Dios en ti mismo, y a ti, que nos estás viendo, si tú eres capaz de reconocer al Hijo de Dios en ti mismo, en verdad te digo que tú eres papa. Porque papa significa sumo pontífice. Y sumo pontífice no es ni más ni menos que es el mayor puente, porque pontífice significa puente, y acabas de establecer el puente entre el Padre Celestial, es decir, ese, para los que no sean creyentes, campo cuántico de conciencia universal, o sencillamente Padre, contigo. Y entonces, con toda propiedad, Cristo acertó, porque dijo, en verdad, tú eres Pedro, y sobre esa piedra, sobre esa verdad, edificaré mi iglesia. Pero creo que eso, bueno, es una forma de verlo, sin ánimo de ofender a nadie. Por supuesto, no estoy quitándole el valor en estos momentos, ni mucho menos a nuestro Papa o a cualquier creencia que nos lleve directamente a esa conexión como puente con la verdad, con el Padre. Bueno, esto simplemente es pues una conversación que tenemos entre dos amigos y bueno, lo que hacemos pues es intentar investigar, indagar, porque somos dos investigadores, somos curiosos y nos gusta. Entonces lo que hacemos es pues transmitir esto a todos nuestros amigos porque no deja de ser interesante. Simplemente, y por no extendernos más, tener en cuenta una cosa, esto es una forma de pensar, esto es al fin y al cabo una estructura mental, y como estructura mental es un arquetipo. Este es el arquetipo que yo tengo de Cristo. Por supuesto es mi arquetipo, por así decirlo, es como yo percibo el arquetipo crístico, y eso me lleva a un comportamiento en mi vida y atrae en mi vida, por así decirlo, toda una serie de acontecimientos donde observo que el otro no deja de ser una versión de mí mismo. Esta es la imagen que yo tengo de Cristo, no es la imagen que normalmente se suele tener y no es la imagen que probablemente se ha tenido durante estos 2000 años. Pero bueno, quiero compartir con todos los oyentes o todos los videntes que en este momento nos estén viendo, en el buen sentido de la palabra de vidente, pues esta creencia, este arquetipo que para mí me vale, pero que puede ser que para otra persona evidentemente se ha equivocado. Respeto toda opinión. Muy importante también siempre, y recordarlo a todos vosotros, es siempre mantener la duda, es decir, no tener una creencia fija en algo, sino que simplemente hay que dudar, y lo que hacemos aquí pues intentar buscar otras versiones, intentar investigar, ¿no? Cuando uno mantiene la duda, pues como que su mente siempre se abre más a otro tipo de opciones, y de esa manera pues podremos descubrir muchas más cosas, que si nos centramos en una única versión, porque puede ser que sea cierto, pero puede ser también que no. Entonces, correcto. La duda genera inteligencia. Bueno, Ricardo, pues no quiero alargar más esta conversación, que es muy interesante, daría para muchas charlas más. Te esperamos en otro momento. Gracias por haber estado con nosotros, sobre todo compartiendo este tema de Jesús en estas fechas navideñas.
Y si quieres puntualizar algo más o ya para finalizar. Agradeceros de verdad el hecho de que me hayáis invitado a este programa, pedir perdón por anticipado porque no ha sido mi intención evidentemente ofender para nada la creencia y la fe de los que nos puedan escuchar, y bueno, desearos a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, nada más. Muchísimas gracias a todos. Vale, pues gracias Ricardo, y a todos vosotros nos veremos en un nuevo vídeo. Gracias y como siempre, hasta la próxima. Bueno, pues ahí está esa entrevista con Ricardo y esa reinterpretación, esa simbología respecto a todo lo que se esconde detrás de la vida de Jesús de Nazaret. Bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, este programa especial que hemos hecho con mucho cariño para todos vosotros. Ya sois más de 200 los suscriptores de este canal, un canal que cada vez va a tener mayor audiencia. Ese es nuestro deseo. Y sin más, os deseo, por mi parte también, que tengáis unas felices Navidades y un feliz año 2019. Nada más, muchas gracias y como siempre, hasta la próxima. We won't go